¿Los contratos en curso de ejecución pueden ser modificados por leyes o disposiciones? Bueno, el artículo 62 de la Constitución del Estado establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase. Ahora, la pregunta es una pregunta que requiere una respuesta, una respuesta múltiple, ¿no es cierto? De interpretación, desde mi punto de vista. Eh, a esta pregunta, yo diría que en el supuesto mencionado, yo creo que sí. Yo creo que sí, el artículo 62 de la Constitución, que establece, si bien establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase, sin embargo, coincido con la posición del profesor Cárdenas Quirós en el sentido que esas leyes o disposiciones de cualquier clase se están refiriendo a normas de carácter supletorio y no a normas de carácter imperativo. Por lo tanto, los términos contractuales eventualmente podrían ser modificados por leyes o disposiciones en concordancia con el artículo 1355 del Código Civil que voy a mencionar en este momento. Entonces, redondeando un poco la idea, lo que yo manifiesto es que si bien en el artículo 62 de la Constitución se establece que los términos contractuales, es decir, la configuración interna del contrato, no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase. Sin embargo, esto hay que analizarlo de manera sistemática y haciendo una interpretación en el sentido de que esas leyes o disposiciones de cualquier clase a las cuales se refiere la Constitución son normas de carácter supletorio. Y por supuesto, las normas de carácter supletorio pueden de alguna manera ser modificadas y ser cambiadas por parte del órgano legislativo correspondiente. Otro tema interesante a la pregunta que me haces tiene que ver con la aparente contradicción que hay entre el artículo 62 de la Constitución y el artículo 1355 del Código Civil. El artículo 1355 del Código Civil establece que el contenido del contrato puede ser modificado o puede ser variado por razones de interés social, público o ético. Aparentemente, el artículo 1355 del Código Civil habría sido derogado por el artículo 62 de la Constitución, por una resolución de antinomias entre una norma de mayor jerarquía, la Constitución, sobre una norma de menor jerarquía, el artículo 1355 del Código Civil. Sin embargo, no pienso así. Me adhiero, como dije al principio, a la posición del profesor Carlos Cárdenas Quirós en un artículo sumamente interesante, ya de algunos años atrás, por lo cual el artículo 1355 del Código Civil no se encuentra derogado. Por lo tanto, el contenido del contrato, ¿no? Sí puede ser modificado o variado por cuando se trata de razones de interés social, de interés público y de interés ético. El Estado no puede abdicar, el Estado no puede dejar de generar, ¿no es cierto?, de ejecutar determinado tipo de normas imperativas cuando la sociedad así lo establezca. En situación como la que hemos estado padeciendo o padecemos en circunstancias o en contextos sumamente complejos como el que hemos estado viviendo desde marzo del 2020. Así que mi posición primera o preliminar es que el artículo 1355 que establece, reitero, que el contenido de los contratos puede ser, se les puede establecer límites o restricciones por razones de interés social, público o ético, no ha sido derogado y más bien es un complemento del artículo 62 de la Constitución que se refiere, reitero, a normas de carácter supletorio y no a normas de carácter imperativo. No, los contratos en curso de ejecución no pueden ser modificados por leyes o dispositivos legales. Lo que establece el artículo 62 de la Constitución es la inmutabilidad de los contratos, la santidad de los contratos. Básicamente señala que lo que las partes han pactado en un cierto momento del tiempo al amparo de un marco legal determinado no puede ser modificado posteriormente por otras leyes. No puede entrometerse el Estado en el contenido del contrato.
Esto está, no siempre la gente lo sabe, limitado naturalmente a aquello que las partes pueden pactar, aquello que es disponible, no a todos los aspectos que pueden involucrar un contrato. Por ejemplo, el IGB. El IGB no es una materia disponible. Yo podría pactar en un contrato que el IGB es de 15%. Y la respuesta es que ese pacto no es válido. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo disponible por las partes. Otro ejemplo podría ser que un bien, que es materia de un contrato, posteriormente quede fuera de comercio. Entonces ahí se presentará un supuesto de imposibilidad sobreviniente. Pero lo que no puede pasar es que lo que sí era disponible por las partes en un determinado momento, el Estado pueda modificarlo. Entonces, ahí sí hay una santidad. El artículo 62 de la Constitución señala que los contratos no pueden ser modificados. No obstante, algunos abogados han argumentado que tal artículo no se menciona las normas imperativas, sino a las supletorias. ¿Considera usted que esta tesis es correcta? Yo creo que desde mi punto de vista la tesis es adecuada, ¿no? La tesis es adecuada. Hay varias posiciones sobre el particular, sobre la derogación o no del artículo 1355 del Código Civil. Si bien es cierto, algo comenté en la pregunta anterior sobre el particular, sin embargo, ahora que tú me precisas la pregunta, yo recuerdo haber revisado ya hace algún tiempo un texto, entre otros, ¿no es cierto? Pero un texto sumamente importante sobre contratos, casualmente publicado por Iusset Veritas. Me refiero a este texto, Estudios de Derecho Contractual, publicado por la revista Iusset Veritas casualmente. Y en este texto de Estudios de Derecho Contractual, que fue coordinado por el profesor Renzo Saavedra, hemos podido encontrar casualmente las diversas posiciones sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, un artículo que recuerdo haber leído y que ahora he revisado para esta entrevista, lo he repasado, es el artículo del profesor Fernando de Traseñí Granda, el Código Civil de 1984, vejez prematura o prematura declaración de vejez. Reflexiones a propósito del papel del contrato en la construcción del orden social libre. Y aquí casualmente está el artículo sobre el cual yo me he basado para responder tu primera pregunta. El artículo del profesor Carlos Cárdenas Quirós, la supuesta santidad del contrato y el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y también, por supuesto, revisé ya hace algún tiempo este artículo tan interesante de Renzo, que se llama Límites constitucionales a la autonomía privada, la, entre paréntesis, supuesta santidad de los contratos bajo el tamiz de la comparación jurídica Renzo Saavedra, en el cual hace mención a normas que a mí me parecían un poco exóticas, pero que sin embargo le sirven de base a Renzo para desarrollar un poco su tesis, como el Código Civil cubano, por ejemplo, o la Constitución cubana. Creo que es el Código Civil cubano. El Código Civil cubano y me parece que la Constitución norteamericana. Así que, mira, no es por hacerle propaganda a tu revista, pero casualmente esta revista, Iusset Veritas sobre Derecho Contractual, tiene una ventaja y tiene, yo creo que un gran mérito. ¿Cuál es el gran mérito de Iusset Veritas en esta revista, en Estudios de Derecho Contractual? Que creo que se han escogido muchos de los mejores artículos sobre derecho de los contratos que fueron publicados en la década de los 90 y la década de los 2000. Entonces, yo creo que ese es el gran mérito de esta revista, y esta revista tiene casualmente las posiciones con respecto al artículo 1355 del Código Civil. Mira, yo creo que el sustento en el cual se basa el Código Civil peruano y el sustento que regula el derecho privado y el derecho civil en el Perú es fundamentalmente la autonomía privada. ¿Y qué cosa es la autonomía privada? La autorregulación de los intereses entre los particulares, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que haya autorregulación de intereses entre los particulares? Que el elemento central en la cual se basa el régimen de libertad contractual o en la cual se basa el contrato es en la autonomía de la voluntad o autonomía privada, y por lo tanto en la libertad que tienen los sujetos para celebrar contratos
o la libertad que tienen los sujetos, no solamente para celebrar contratos, sino la libertad que tienen los sujetos para establecer el contenido de los contratos, es decir, el programa contractual, ¿no? O el contenido, o la configuración interna del contrato. Así que la autonomía privada es un tema central, reconocido por la Constitución Política del Perú en el artículo 62, ¿no es cierto? Y expresado desde la definición del contrato en el artículo 1351 y siguientes de nuestro Código Civil. Por lo tanto, si bien es cierto, la autonomía privada es algo fundamental para el tema de la revisión y el estudio del contrato, y es quizás su célula más importante, su partícula fundamental, la autonomía privada. Sin embargo, reitero mi posición en que el criterio de la derogación del artículo 1355, por el cual se pueden establecer límites o restricciones al contenido de los contratos por razones de interés social, público o ético, tiene que ver con una intervención del Estado que es básica. No, la autonomía privada no puede ser tampoco irrestricta. La autonomía privada, reconociendo su gran importancia, no puede ser tampoco ilimitada. La autonomía privada, mi querido doctor, tiene límites. Y estos límites son la ley, el orden público y las buenas costumbres. Y definitivamente, el órgano legislativo, ¿no es cierto?, no puede dejar de imponer normas, ¿no es cierto?, de ejecutar o determinar normas a las situaciones concretas o en situaciones en las cuales esté en juego el interés social, el interés público o el interés ético, ¿no? Además, por otra razón fundamental, la aplicación de las normas. La aplicación de las normas en el tiempo, y esto tiene que ver con el artículo 1355, la aplicación de las normas en el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? El artículo 3º del título preliminar del Código Civil establece, ¿no es cierto?, que la ley o las normas se aplican, ¿no es cierto?, se aplican de manera inmediata ¿a qué? A las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Reitero, el artículo 3º del título preliminar del Código Civil establece que la norma se aplica de manera inmediata a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Y este artículo no está solo. Este artículo tiene un reconocimiento constitucional, porque el artículo 103 de la Constitución del Estado también establece que la norma se aplica a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Tiene rango constitucional. ¿Y qué teoría incorpora el artículo que acabo de mencionar? La teoría de los hechos cumplidos. La teoría de los hechos cumplidos. Y esa es la teoría que se aplica. Yo, cuando doy una norma, esta norma se va a aplicar de inmediato ¿a qué? A las situaciones o a las consecuencias de las situaciones jurídicas o a las consecuencias de las relaciones jurídicas o vínculos entre dos situaciones jurídicas objetivas. La norma se aplica de inmediato. Por lo tanto, si la norma se aplica de inmediato, y me estoy refiriendo a la norma imperativa, en el momento de la ejecución de un contrato, una norma dada por el poder legislativo o delegando facultades, una norma sí puede modificar o puede establecer límites o restricciones a los contratos, siempre y cuando se trate de razones de interés social, público o ético. Con el gran reconocimiento que le tengo, por supuesto, al querido profesor Fernando de Trasegui, yo creo que el Estado no puede estar solamente para mirar lo que pasa, o el Estado no puede estar solamente para observar lo que pasa, sino que tiene que tener, cuando hay razones sociales que así lo ameriten, tiene que tener una participación a través del mecanismo legislativo a fin de imponer o determinar determinados límites a la ejecución de los contratos, es decir, a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Bueno, y eso se ha puesto de moda ahora quizás porque ahora se habla de estatizar, ¿no es cierto?, o de expropiar o de nacionalizar, ¿no? Pero también se habla de renegociación de los contratos. Y eso, por supuesto, corresponderá a la autonomía privada a la cual he mencionado originariamente. Los contratos pueden ser renegociados, por supuesto, pero para eso se necesitan las dos partes, no una sola parte. Muy bien. Entonces, lo que les estaba comentando
es que si bien es cierto, he hablado al inicio de la teoría de los hechos cumplidos y su aplicación y el rango constitucional, también hay otra teoría, ¿no es cierto? La teoría de los derechos adquiridos, que tiene que ver con la ultraactividad de los contratos, ¿no? La teoría de los derechos adquiridos tiene que ver con la ultraactividad de los contratos, la ultraactividad de la norma, la ultraactividad de la norma. Y efectivamente, en esta posición de la teoría de los derechos adquiridos, parece que ya nada pudiera variar en cuanto a los términos contractuales, parece que nada pudiese modificarse en cuanto a los términos contractuales, ¿no? Sino que habría o existiría una consolidación de los términos contractuales que haría imposible que alguna norma, ¿no es cierto?, que alguna norma modifique o que alguna norma varíe los términos o la regulación o el programa contractual. Y eso considero que es equivocado. No hay ninguna situación en el caso de la teoría de los derechos adquiridos, de ultraactividad o aplicación de la ultraactividad de la norma. No hay ninguna aplicación tampoco en cuanto a una consolidación pétrea, digamos, ¿no es cierto? O como si fuera un zócalo o un compartimento estanco, en el sentido que ya no se puede modificar el contrato que se encuentra consolidado, los términos consolidados de un contrato, cuando se trata de relaciones de interés social, público o ético. Por lo tanto, yo no considero que en el tema de la aplicación del artículo 62 o el 1355 se deba utilizar la teoría de los derechos adquiridos, sino se debe utilizar la teoría que tiene rango constitucional y que tiene que ver con la aplicación inmediata de la norma referida a la teoría de los llamados hechos cumplidos, que está, reitero, en el artículo 3 del título preliminar del Código Civil y en nuestra propia Constitución. No, esa tesis es claramente incorrecta porque lo único que podría modificar el contrato es la norma imperativa. Lo único que limita el contrato es la norma imperativa. La norma supletoria está ahí y las partes pueden, cuando quisieran, modificarla. Entonces, la lógica de quienes defienden que el artículo 62 establece la santidad de los contratos es que justamente el Estado, mediante las normas imperativas, que son aquellas que las partes, de las cuales las partes no pueden escaparse en el primer momento, ¿no es cierto? Esas no pueden modificarse a lo largo de la vida del contrato. Si fuesen las supletorias, el artículo carecería de todo sentido, ¿no? Porque diría que aquellas normas disponibles, aquellas normas respecto a las cuales yo siempre pude pactar en contra, no pueden ser modificadas a lo largo de la vida del contrato. Y la respuesta es, eso no estaría limitando de forma alguna el contrato, porque yo siempre puedo pactar en contra de eso. Si se quiere efectivamente que el Estado tenga una facultad para poder modificar los contratos, o sea, para que no haya una santidad respecto de esto, para que no sean inmutables, solamente se puede estar refiriendo a unas normas imperativas, porque son las únicas que pueden efectivamente alterarlo sin que las partes puedan remediarlo. Y para mí el espíritu del artículo 62 de la Constitución es clarísimamente ese. No se refiere a normas imperativas, mejor dicho, no se refiere a normas obligatorias. Si uno lee el artículo, dice que los contratos no pueden ser modificados y no hace distingo, ¿cierto? De hecho, la norma supletoria, como es supletoria, se integra en mi concepto del contrato al momento en que deba ser ejecutada. Y si las partes requieren que la norma supletoria de ese momento sea la que firmaron el día que pactaron el contrato, pueden perfectamente modificar el contrato en ese sentido. La norma supletoria no es un problema, es disponible. La norma supletoria para lo que existe es para limitar costos de transacción, para que las partes no tengan que pactarlo todo. Es un mecanismo que simplifica la operación en el contrato, porque establece una regla legal que suele ser la que las partes comúnmente pactan, pero nada impide que las partes puedan pactar algo distinto. La norma imperativa encarece los costos de transacción, porque le dice a las partes que algo no se puede pactar, que algo tiene que ser de determinada manera. Entonces, si las partes tienen la voluntad de que sea distinto, eso hace que el contrato muchas veces no pueda celebrarse o la asignación de riesgo del contrato sea distinta. Cuando decimos a las partes que lo que pacten en un determinado momento en el tiempo puede ser modificado según la voluntad del legislador,
lo que estamos generando es un desincentivo para la contratación, porque nadie sabe qué pasará con su contrato más adelante. Y un desincentivo para la contratación genera un problema económico inmenso. ¿Por qué genera un problema económico inmenso? Porque el contrato es el mecanismo de operación en el mercado. ¿Cómo operan los mercados? Los mercados operan mediante la transferencia de derechos de propiedad. Entonces, una persona tiene un derecho de propiedad y celebra un contrato para transferir ese derecho de propiedad a otra persona a cambio de un pago de dinero, usualmente, o a cambio de un servicio, o a cambio de otro bien. ¿Okay? ¿Por qué lo hacen? Porque ambos se están beneficiando, ¿no es cierto? Los contratos son Pareto positivos. En términos de eficiencia, ambas partes están mejor y nadie ha empeorado. ¿Por qué ambas partes están mejor? Porque yo no intercambio algo para recibir algo que vale menos para mí. Si yo compro un celular a 1.000 soles, es porque el celular vale para mí más que los 1.000 soles que entrego. De otra forma no haría el intercambio. Si ese intercambio que genera riqueza, porque yo estoy mejor con el celular que con los 1.000 soles, y el que me vendió el celular está mejor con los 1.000 soles que con el celular, se pone en una situación en donde mañana se puede decir que los celulares no se pueden vender sin garantía, o que los celulares se tienen que vender con una garantía de 2 años, o que la venta de celulares permite que se devuelvan dentro de los 6 meses, y cosas de ese estilo, lo que pasará es que se desincentivará la venta de celulares y se hará más cara. Y la persona que originalmente, en un mundo de libertad, quería comprar un celular a 1.000 soles, ahora lo seguirá queriendo comprar a 1.000 soles, solo que por los riesgos que hay, le bajará el precio. ¿No es cierto? Y probablemente, si le baja el precio, la persona que quería venderle el celular a 1.000 soles ya no lo pueda vender. Entonces, al final del día, esa interpretación deviene en absurda porque le resta todo el contenido a ese artículo. Si ese artículo no existiese, lo que pasaría es lo que dicen los promotores de esa tesis. Lo que sucedería es que las normas supletorias, las partes siempre van a poder disponer sobre ellas. No le está dando ningún sentido al artículo y está distinguiendo ahí donde la ley no distingue. Sobre la base además de una premisa falsa. ¿Y cuál es esa premisa? Que el Estado estaría renunciando a su ius imperium. ¿Y por qué esa premisa es falsa? Porque el ius imperium del Estado nada tiene que ver con los contratos. El Estado tiene un rol. ¿Cuál es ese rol? Dependiendo de la ideología que uno tenga, puede variar, pero para todas está claro que es asegurar la paz social, administrar justicia, dar seguridad y tener un rol subsidiario. ¿En qué consiste ese rol subsidiario? En participar, por lo menos estoy hablando de lo que dice nuestra Constitución, en participar de aquellas actividades económicas en donde el sector privado no esté participando o esté participando insuficientemente. Esa es la excusa, por ejemplo, para que el Estado tenga hospitales y no tenga compañías de teléfono. Es la excusa para que el Estado pueda tener colegios y no pueda tener bancos, ¿no es cierto? En un caso, el Estado está participando en teoría porque el sector privado no se da abasto. En el otro no puede participar porque el sector privado se da abasto. En ninguna parte de lo que es el ius imperium del Estado, de lo que es su poder para poder cumplir sus fines, está que tenga algo que decir respecto de la contratación privada. En todo caso, ¿qué sí puede hacer el Estado? Puede fijar nuevas reglas contractuales y esas reglas se van a aplicar en adelante. Porque un aspecto fundamental para que un mercado funcione es la predictibilidad y la seguridad jurídica. En saber que los pactos que ya hice van a ser respetados. Entonces, aquí nadie le está diciendo que el Estado cree, por razones propias de sus funciones, la paz social, el rol subsidiario del Estado, la seguridad o la justicia, eventualmente establecer alguna modificación al régimen contractual que se aplicará a los contratos que se den de ese momento en adelante. Lo que no permite el artículo 62 de la Constitución es que se afecten hacia atrás. Siendo que yo voy a un mundo un poco más radical, y es que el Estado nada tiene que hacer en la contratación. El Estado no tiene por qué decir que un arrendamiento puede tener máximo 10 años. El Estado no tiene por qué prohibir un pacto comisorio. El Estado no tiene por qué decir cuándo un arrendamiento se puede resolver. Y un sinfín de cosas que no corresponden en realidad
a lo que es el rol del Estado según nuestra Constitución. Al doctor sí desea preguntarle qué razones justifican que las normas imperativas sí hagan modificar contratos, mientras que, para el doctor Cabieses, ¿qué fundamentos motivan a que los contratos deban y sean intangibles por disposiciones futuras a su acuerdo? Bueno, yo creo que en primer lugar las normas imperativas son las normas vinculantes, ¿no es cierto? Las normas que ejercen una obligatoriedad, ¿no es cierto?, para las partes y para los sujetos en una determinada sociedad. Si bien es cierto, nuestro Código Civil en la mayor parte tiene normas de carácter supletorio que regulan eventualmente las situaciones o las lagunas que las partes no han estructurado o no han establecido, yo sí considero que las normas imperativas o las normas vinculantes sí necesariamente tendrán que aplicarse en un criterio prioritario en favor del interés de la sociedad, en favor del interés de la colectividad, en favor del interés público. Esto quiere decir que el Estado no tiene por qué desaparecer, o el derecho privado, ¿no es cierto?, y el derecho civil, que reitero, se basa en la autonomía privada, pero la autonomía privada bajo ciertos límites, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad, que es otorgar o ejercer a través de normas imperativas determinadas situaciones al momento, ¿no? Al momento de establecer mecanismos de modificación o limitación de los términos contractuales. Situaciones en las cuales está en juego el interés social o el interés colectivo o el interés ético, tienen que ser abordadas desde la perspectiva de un Estado, no un Estado ineficiente, no un Estado elefantiástico, no, pero sí un Estado fuerte y un Estado que ante circunstancias que son necesarias porque así se ha generado un determinado contexto en la sociedad, tendrían que aplicar normas de carácter imperativo, y para eso tendrán que modificar los términos en cuanto a las consecuencias o las relaciones jurídicas existentes. Así que el Estado no puede dejar de participar en la sociedad. El Estado no es un ente aislado, ¿no es cierto? No es un tema de interferencia del Estado, pero el Estado tiene que ser un órgano fuerte y un órgano mediano en el sentido de garantizar los derechos de los intereses de y los intereses de la colectividad. Es por ese motivo que considero sinceramente que el Estado debería poder, a través de las normas imperativas, modificar algunos términos y algún contenido de los contratos cuando del interés social se trata, ¿no? La otra tesis, por supuesto, es que el Estado no debería intervenir, ¿no? Que el Estado debería referirse a su mínima expresión y por lo tanto el Estado debería simplemente no poder plantear modificaciones a los términos contractuales. Yo discrepo de esa tesis porque esa tesis habla de un Estado inerte, ¿no es cierto? De un Estado totalmente apartado de los intereses de la colectividad. Y yo creo más bien, respetando la autonomía privada, que un Estado mínimamente diligente, un Estado mínimamente estructurado en favor de la sociedad, debería, bajo un contexto social y político adecuado, debería tener la posibilidad y la potestad de no abdicar de su posición de ejercer o determinar o establecer normas a las relaciones o a las situaciones jurídicas existentes. Así que este es un debate no solamente normativo, este no es un debate solamente de la autonomía privada, sino es un debate ideológico, seguramente, ¿no? Algunos consideran que el Estado debe reducirse a su mínima expresión y que el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la inversión privada, y otros consideramos que el Estado no tiene por qué reducirse a una mínima expresión, sino que tiene que ser un Estado fuerte, un Estado importante, un Estado respetado, ¿no es cierto?, que ante determinadas circunstancias sociales pueda modificar o pueda variar algunos términos contractuales, ¿no es cierto?, siempre y cuando los temas de interés colectivo así lo exijan, ¿no?
Reitero, esta es una discusión no solamente jurídica, esta es una discusión también ideológica, es una discusión política de si estamos en un Estado absolutamente liberal que cree fundamentalmente en la economía de mercado, o estamos ante un Estado en el cual también los intereses de sus ciudadanos importan como colectivo, y por lo tanto estaríamos ante una economía social de mercado. Así que la pregunta que tú has hecho es una pregunta que tiene un cariz no solamente jurídico en cuanto al derecho privado y a la autonomía privada, sino es una pregunta que tiene una relación con aspectos de carácter político e ideológico, por supuesto. Eso podría En decir. realidad, son múltiples los motivos y las razones por las cuales el Estado no debería poder interferir en la contratación. Voy a dar algunas solamente. La primera es de índole moral. El Estado, para poder actuar, tiene que restringir la libertad del individuo, ¿no es cierto? Le tiene que decir al individuo, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, ¿no? Y muchas veces se quiere suplantar en el individuo y en sus decisiones. Entonces, desde un punto de vista moral, yo creo que eso es incorrecto. Es incorrecto porque el individuo, en la medida en que sea responsable de sus actos, es quien debe decidir qué quiere hacer y qué puede hacer. Pongamos un ejemplo del derecho laboral. El Estado le dice a la gente, tú no puedes trabajar por menos de 1.000 soles. Bueno, si se diese el incremento del sueldo mínimo que se está discutiendo. Vamos a suponer, para efectos del ejemplo, que fuese el sueldo mínimo 1.000 soles. ¿Ok? Le dice, tú no puedes trabajar por menos de 1.000 soles. ¿No es cierto? Y le dice al empleador, tú no puedes contratar a nadie por menos de 1.000 soles. Ahora, en la realidad de los hechos podrá ser que el empleador diga, para mí el trabajo de esa persona vale 600 soles. Y para esa persona 600 soles es lo que vale su trabajo y está dispuesto a aceptarlo. Entonces, un contrato entre dos personas adultas, libres, respecto de el trabajo de uno y el beneficio de ese trabajo para el otro, es prohibido por el Estado. ¿Por qué el Estado podría prohibir que dos personas que están de acuerdo, dos personas adultas, que están de acuerdo en un contrato, no puedan celebrarlo? ¿Cuál es la justificación? La justificación es que el Estado cree que moralmente está en una posición de dictar cómo deben ser los términos contractuales de las partes. Pero ¿cuál es la realidad? Y aquí pasamos, digamos, el primer punto es que es inmoral que las personas adultas y responsables no puedan celebrar contratos respecto, por ejemplo, de su trabajo y sus bienes, y a qué precios los quieren vender y por qué plazos. Porque ¿cuál es la alternativa? Y aquí viene el fundamento económico. Que los contratos no se celebren y todos están peor. La persona que quiere ganar está dispuesta a ganar 600 soles porque sabe que su trabajo en el mercado en ese determinado momento no vale el sueldo mínimo, está peor sin trabajo que ganando 600 soles. Y la persona que no va a contratar a una persona por 1.000 soles cuando cree que su trabajo valga 600, está peor porque no recibe ese beneficio. ¿Qué se genera? Se genera un mercado negro, ¿no? Y como el mercado negro tiene riesgos de operar, esos riesgos se descuentan de esos 600 soles. Y la persona termina recibiendo menos. Entonces, hay argumentos morales, que acabo de explicar, y hay argumentos económicos. En los argumentos económicos podemos ir más allá todavía. Esto encarece la contratación. Uno debería fomentar un mundo de contratación porque es un mundo que nos acerca al óptimo económico, nos acerca a la eficiencia de Pareto, nos permite crecer como país y nos permite estar mejor como individuos, que es finalmente lo más importante, el individuo, ¿no? Nosotros los liberales no nos enfrascamos en métricas de PBI, nos enfrascamos a ver si los individuos están mejor y cómo están mejor los individuos con mayores grados de libertad. Cuando hay una regla que limita, impide o permite modificar los pactos contractuales, lo que se termina dando es que se encarece la contratación. La contratación, como acabo de explicar hace un rato, es el mecanismo de operación del mercado. Si el mercado es más caro en su operación, habrá menos transacciones de mercado.
Y, se quiere o no, las transacciones de mercado son las que nos permiten crecer como país y estar mejor como individuos. Entonces, hay argumentos morales y hay argumentos económicos para sustentar que la posibilidad de que el Estado intervenga en los contratos ya celebrados es nefasta. Y vamos a ir un paso más allá, y hay un problema de conocimiento. El valor, que es lo que sustenta la contratación, es subjetivo. ¿Por qué una persona se compra una casa a un precio y otras personas no estuvieron dispuestas a pagar ese precio por la casa? Porque una persona vende una casa a un precio y no a uno más alto. Porque una persona contrata a alguien que le preste un servicio a un precio que otra persona no está dispuesta a pagar. Sencillamente porque el valor es subjetivo. Las cosas valen en función de lo que yo creo que valen para mí. El Estado no tiene idea de cuál es ese valor. Y cuando hablo de cuánto valen para mí, no solamente me refiero al precio, sino me refiero a todo el proceso de asignación de riesgos que hay en un contrato. El precio en un contrato es la parte monetaria que entrego y los riesgos que asumo, ¿cierto? O que asume la otra parte que entrega el bien. Eso tiene que ver con nuestras preferencias individuales y cada pacto será único. Entonces, la ventaja de un artículo que dice la regla no se puede modificar es que esas preferencias que sustentaron el intercambio, yo sé que no se van a modificar y el precio que pagué va a ser siempre el mismo. Si es que el Estado puede venir a interferir en los términos contractuales, está interfiriendo en el precio, porque el precio tiene que ver con lo que pago y con los riesgos que asumo. Entonces, como yo sé que el bien me puede salir más caro, tengo menos incentivos para contratar. Y lo mismo le pasa a la otra parte. Y en un mundo donde la gente contrate menos, hay menos bienes circulando en el mercado. Si hay menos bienes circulando en el mercado, hay menos trabajo. Si hay menos trabajo, hay más desempleo. Si hay más desempleo, hay menos dinero. Si hay menos dinero, no hay cómo pagar los servicios básicos. Si no hay cómo pagar los servicios básicos, entramos en una espiral en donde el Estado tiene que cubrirlos. Pero el Estado, ¿cómo los cubre? Con impuestos. ¿Y dónde saca los impuestos? Del trabajo. Y como no hay trabajo, no hay impuestos. Entonces entramos en una crisis terrible. Uno no se da cuenta que el sistema económico es como tirar una piedrita a un lago. Cuando la piedrita toque la superficie del lago, se generará una ola de efectos que son casi imposibles de prever en su totalidad. Por eso, lo mejor es que esas piedritas no puedan ser lanzadas por el Estado y que cada parte pueda pactar lo que le parezca, porque además está dentro de lo que es moralmente correcto para ellos y económicamente eficiente para todos. La siguiente pregunta es acerca del artículo 1355 del Código Civil, que dice lo siguiente. La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. ¿Cuál es su opinión acerca de este artículo y esta interpretación usted la encuentra inconstitucional por contravenir el artículo 62 de la Constitución? No lo creo, doctor. ¿Por qué? Porque por la posición o la tesis a la cual me estoy adhiriendo. El artículo 1355, que bien se ha revisado en el sentido que el Estado podría, o las normas podrían establecer límites o restricciones al contenido de los contratos por razones de interés social, público o ético, me parece de vigente actualidad y de ninguna manera estaría contradiciendo, de ninguna manera estaría siendo antagónica con el artículo 62 de la Constitución. Reitero, mi posición es que la interpretación del artículo 62 de la Constitución tiene que ver con normas de carácter imperativo, con normas de carácter supletorio, es decir, que pueden ser modificadas o pueden ser variadas por las normas imperativas. En cambio, las normas imperativas, ¿cuáles son más bien? Las normas imperativas son las que establece el artículo que has mencionado, el artículo 1355 del Código Civil. Las normas imperativas son aquellas que establecen o que tienen una vinculación, por ser casualmente, de carácter o de interés social, público o ético. Así que no considero que haya una afrenta o una confrontación o una antinomia entre el artículo 1355 y el artículo 62 de la Constitución, sino más bien considero que hay una relación de complementariedad entre las dos normas.
de la norma del artículo 1355, que desde mi punto de vista sigue vigente, y el artículo 62 de la Constitución. Esa es mi posición al O respecto. sea, la interpretación no la encuentro constitucional. Lo que es inconstitucional es el artículo. El artículo 1355, que habla acerca de la posibilidad de modificar contratos en cursos, y es de 1984, fue efectivamente abrogado por el artículo 62 de la Constitución, que es de 1993. Sencillamente, el primer artículo el que tenía que decir decía que sí se podía modificar los términos contractuales en ciertos casos, y el segundo dice que en ninguno. Entonces, sí, yo creo que ese artículo está abrogado, en efecto. No puede invocarse. Es contrario a la Constitución. Uno dice que no se puede, el otro dice que no sí se puede. El primero es posterior y es de un rango mayor. No hay ninguna duda para mí de que este artículo está abrogado. Entonces, ¿usted considera que no existe ninguna situación de interés social, público o ético que tenga la legitimidad de modificar un contrato? No existe, porque las consideraciones de ese tipo que pretendan modificar un contrato tendrían que modificarlo mediante ley. En el Perú, un juez no puede interferir en el contenido del contrato, ¿no es cierto? Entonces, para decir que hay una consideración de ese tipo, se tendría que emitir una ley. Pero ya la Constitución dice que las leyes no pueden modificar los contratos. Entonces, este artículo ha venido efectivamente en abrogado. Para el doctor Ciesa preguntarle si no cree que la intervención del Estado de manera retroactiva, en este caso mediante normas legislativas, en el caso de los contratos, no iría en contra del principio de irretroactividad y la libre determinación, es decir, la libertad contractual. Y preguntarle al doctor Cabieses si esta postura, ¿no?, de la intangibilidad de contratos, usted encuentra que quizás contenga algunas consecuencias negativas, como algunos abogados dicen de que produce un inmovilismo en el derecho, en el orden contractual y legal. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo creo, nuevamente no lo creo. Reitero, el principio de retroactividad se encuentra previsto en el artículo 3º del título preliminar de nuestro Código Civil, ¿no es cierto? Que establece efectivamente que las leyes no son retroactivas, pero establece en primera instancia que las normas jurídicas se aplican de manera inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí tenemos la aplicación no retroactiva, sino la aplicación inmediata de la norma. La aplicación inmediata de la norma. ¿A qué se aplica inmediatamente la norma? Se aplica inmediatamente la norma o la ley a las consecuencias de las situaciones jurídicas y de las relaciones jurídicas existentes. ¿Qué es una situación jurídica? Es la posición en que se encuentra el sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico. ¿Qué es una relación jurídica? Un vínculo, ¿no es cierto? Un vínculo entre dos situaciones jurídicas subjetivas. Nos encontramos ahí entre dos categorías fundamentales en cuanto a la situación jurídica y la relación jurídica. Mi posición es que la tesis que he mencionado anteriormente es la que debe aplicarse, y es la tesis de la teoría de los hechos cumplidos. No se aplicaría retroactivamente porque yo no estoy aplicando ninguna norma al momento de la celebración del contrato. Yo estoy aplicando una norma al momento de los efectos del contrato. Estoy aplicando una norma que es una norma imperativa ante razones de interés social o público. Estoy aplicando la norma a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Las consecuencias, no al momento de celebrar el contrato, por lo tanto no habría retroactividad de la norma, sino las consecuencias del contrato. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de las relaciones jurídicas o de las situaciones jurídicas existentes ya en el momento de la ejecución del contrato o en el momento de la ejecución de las prestaciones? Por lo tanto, no estoy aplicando de ninguna manera de forma retroactiva la norma, ¿no es cierto? No la estoy aplicando de ninguna manera de forma retroactiva. Más bien estoy aplicando de manera correcta el artículo 3º del título preliminar y el artículo 103 de la Constitución del Estado. Aquí reitero, ¿no es cierto? Aquí reitero, hay posiciones, diversas posiciones, no hay una situación unívoca al respecto.
se entiende que los contratos pues han sido establecidos, ¿para qué? Para generar seguridad jurídica, en el caso del artículo 62 de la Constitución. El origen del artículo 62 de la Constitución es un origen legislativo. Si uno va, y he tenido la oportunidad de revisar, llamémosle así, la exposición de motivos del artículo 62 de la Constitución, cuando estaba como presidente de la Comisión de Constitución en el año 93, Ricardo Marcenaro, y cuando era presidente del Congreso de la República en esa época, el señor Carlos Torres y Torres Lara, en el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, en donde se da, en ese escenario político, donde se da la Constitución del año 93, ¿cuál ha sido el objetivo de la inmodificabilidad y la llamada santidad de los contratos? Como dice Fernando de Trasegui, cuando se habla de santidad, es una especie de extremismo religioso, ¿no? Cuando se habla de la santidad del contrato, y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, probablemente en el fondo no estemos de acuerdo con el querido profesor. Pero, como mencionaba, aquí hay posiciones diversas. Esa situación de incorporar el artículo 62 de la Constitución tuvo un fin único y fundamental y esencial: permitir el crecimiento de las inversiones privadas, sobre todo internacionales, en el país, y darle seguridad jurídica. Los contratos no pueden modificarse de ninguna manera. Las consecuencias de los contratos, los efectos o relaciones o situaciones jurídicas de los contratos tampoco se podrían modificar de ninguna manera. Por eso se estableció el artículo 62 de la Constitución. Los términos contractuales no pueden modificarse por leyes o disposiciones de cualquier clase. Para eso se estableció también en el párrafo siguiente, ¿no es cierto?, los llamados contratos ley. ¿En base a qué? En base a que estos contratos ley fundamentalmente establecen convenios que se establecieron en el pasado, convenios de estabilidad jurídica y convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Al amparo no solamente de la Constitución del Estado, sino de una norma que ya existía, el Decreto Legislativo 757, que es la Ley de Fomento a la Inversión Privada, que se dio antes del golpe de Estado de 1993. Entonces, ese es el argumento central del artículo 62, la atracción a la inversión privada, la consolidación de los contratos de manera pétrea y la no posible modificación de sus consecuencias, así el Estado esté viendo u observando que se están afectando derechos de sus ciudadanos, derechos de interés social o colectivo o público. No me parece correcto que bajo la interpretación de esta naturaleza no se permita al Estado actuar y se le obligue prácticamente a abdicar de su posición correcta, de su posición adecuada en favor de los intereses colectivos. Así que, redondeando un poco la idea en esta aparente discusión entre la autonomía privada, como dice el doctor de Trasegui, versus el intervencionismo del Estado, yo no creo que sea intervencionismo del Estado el hecho de garantizar a sus ciudadanos que ante una circunstancia extrema, por ejemplo, la que vivimos ahora o la que hemos vivido con la pandemia o con el aislamiento social obligatorio, el Estado no pueda intervenir y el Estado no pueda modificar consecuencias de los contratos o efectos de los contratos, basándose no en teorías de retroactividad de la norma, para nada, ni tampoco en teorías de derechos adquiridos o de ultraactividad de la norma, sino basándose en la teoría de la aplicación inmediata de la norma. Pero el Estado no debe estar pintado. Gracias. Que es absolutamente falso. No genera ningún inmovilismo, por el contrario, genera y fomenta la contratación, porque las partes, al tener mayor grado de libertad y menos riesgo respecto a la fijación del precio en los términos que expliqué hace unos minutos, contratan mucho más. Entonces, el sistema contractual no se vuelve móvil, se vuelve más móvil, se vuelve más dinámico, y la operación de mercado mejora con el dinamismo. Además, el artículo 62 dice que no se pueden modificar los contratos existentes. Si el legislador, por alguna razón atendible, para mí siempre serán sospechosas, decide modificar normas imperativas en materia contractual, que para mí deberían ser muy excepcionales, si no inexistentes, eso se aplicará al sistema contractual en adelante. No es que el régimen de contratación no pueda modificarse, es que los contratos que se pactaron bajo determinadas leyes no pueden verse alterados
por cambio de esas leyes. Pero las leyes se pueden cambiar. Entonces yo creo que el argumento es falso porque el inmovilismo es respecto de las reglas imperativas. Esas no pueden modificarse. ¿Y eso qué genera? Mayor movilidad de los contratos, mayor dinamismo, mayor operación del mercado, porque las partes no tienen el riesgo de que luego lo pactado no se cumpla porque el Estado se entromete. Además, eso no quita que si el legislador creyese que hay nuevas normas imperativas que emitir, o normas imperativas que modificar, o normas imperativas que eliminar, lo que pasará es que eso se aplicará a los contratos que se celebren desde el día en que esa ley se da en adelante, ¿no es cierto? El artículo 62 claramente contempla una teoría de aplicación de la ley, ¿no es cierto? Que es distinta a la aplicación general. Y es que respecto a esos contratos, la ley no se aplica de inmediato. No se puede aplicar. ¿Y por qué? Tiene una razón de ser. La razón de ser es histórica. Veníamos de gobiernos donde la regla era la anterior y habíamos tenido inflación, poco crecimiento económico, incremento de la pobreza, y con este artículo de la Constitución, ¿qué tuvimos? La pobreza se redujo a la mitad, tuvimos un crecimiento económico exponencial, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Entonces, las cifras de la Constitución demuestran que dentro de las medidas económicas que se adoptaron, esta de permitir una contratación que no pueda ser violada o modificada por el Estado, fue, en términos económicos, excelente. Por lo que, contrariamente al argumento teórico y falso de que se genera la inmovilidad del régimen contractual, la respuesta es que no, se genera su dinamismo, ¿no? El artículo 62 de la Constitución es un artículo muy importante que trae mucho beneficio al país, por los motivos que he expuesto hasta hace un minuto, y es que un régimen que permita la intromisión del Estado en los pactos que libremente hacemos las personas es un régimen indeseable que no responde en realidad al rol del Estado. El rol del Estado no está en decirme en qué términos puedo contratar. Para eso las personas somos libres y somos responsables. El rol del Estado, y a lo que el Jus Imperium se debe referir, es a generar paz, seguridad, administración de justicia y en todo caso intervenir subsidiariamente en aquellos aspectos que el Estado, que el sector privado no puede proveer de manera completa. Pensar más aún en este momento que el rol del Estado debe ser distinto a ese, cuando no puede cumplir ese rol pequeño que se le ha asignado, es desde un punto de vista económico incorrecto y desde un punto de vista moral absurdo. Es decir, el Estado que no puede proveer educación de calidad, ¿me puede decir cuáles son los términos de una garantía contractual cualquiera? ¿Me puede decir cuál es el plazo máximo de un contrato? El Estado que no puede poner policías en las calles para cuidar a los ciudadanos, ¿me puede decir cuál es el tope a una penalidad? ¿Me puede decir cuándo puedo resolver un arrendamiento? Es decir, hay casi hasta una falta de foco ofensiva por parte de quienes creen que dentro del rol del Estado no está atender primero lo urgente y luego, si quisiese, ver si algo puede opinar en materia contractual. Ese es mi parecer. Y yo creo que la santidad de los contratos en el artículo 62 de la Constitución está consagrada y que todas las tesis que tratan de ir en contra, lo único que son excusas de intervencionistas que quieren ver cómo pueden modificar la Constitución vía interpretación para no ir por el proceso legal que corresponde, que se ha discutido ampliamente a raíz del nuevo gobierno, que sería que hayan dos legislaturas y se apruebe una modificación en donde la santidad de los contratos no se dé, y no se dé respecto de los contratos de ahí en adelante y no hacia atrás. Pero la Constitución no se puede cambiar por interpretaciones, la Constitución se tiene que cambiar por el mecanismo establecido en ella. Y en este caso, para que esa tesis trasnochada de que los contratos no son intangibles en el Perú se dé, tendría que darse por ese mecanismo. ¿Cómo ve la situación, digamos, en que se haga por este mecanismo, ¿no? De que las normas imperativas puedan cambiar los contratos. ¿Usted
¿Cómo ve el panorama si es que existiese esa legislación en el Perú? Yo creo que se haría un efecto negativo en la contratación. Yo creo que la contratación se paralizaría en un gran sector, porque la asignación de riesgos contractuales está sujeta a una posterior modificación estatal y perderíamos dinamismo y serían los efectos que dije. Yo creo que francamente además el gobierno está peleando para poder generar ese cambio. Se quiere cambiar el régimen económico. Y este artículo 62 es parte de un régimen económico que contempla una economía razonablemente libre en términos de mercado, ¿no? Lo que han llamado economía social de mercado. Yo creo como Hayek que el término social en un grupo de palabras es una palabra comadreja, ¿no? Le quita las comadrejas, según un viejo mito nórdico, pueden comerse el contenido de un huevo sin dejar ninguna marca evidente en su cascarón. El término social, justicia social, economía social de mercado, y demás, lo que hace es tratar de restarle el contenido a aquellos términos que adjetiviza. ¿Ok? La justicia es una cosa, la justicia social es socialismo. La economía de mercado es una cosa, la economía social del mercado es intervencionismo. Entonces, le resta contenido para llevarse el contenido social. Pero yo creo que la palabra social ahí hay que tacharla de plano en la lectura, porque los demás artículos hablan de una economía de mercado. Y en una economía de mercado se genera cierto rol para el sector privado y cierto rol para el Estado. Hoy en día tenemos un clima político en donde se quiere que ese rol del sector privado sea mínimo y el rol del sector público sea gigante. Eso es claro, y uno de los primeros artículos que sufrirían si triunfa la propuesta serronista-castillista de modificar la Constitución sería el artículo 62. Porque sencillamente lo que se quiere es que el Estado decida en la vida de los individuos y no al revés. Yo, naturalmente, estoy en contra de eso. Solamente agradecerle a IUS 360 y a IUS Veritas. Para mí es un placer poder colaborar con ustedes y espero que esta no es la primera vez que colaboro con ustedes, espero que no sea la última, les estoy muy agradecido.